Hola, hola a todos y a todas. Este es el video que corresponde a la clase del jueves, la primera hora. Como les dije, vamos a hacer un repaso de funciones y un catálogo pues de las diferentes funciones básicas que vamos a estar utilizando y sobre todo de algunos efectos, digamos, de cómo se afectan las gráficas con respecto a ciertas intervenciones algebraicas que le hacemos a la fórmula de una función. Entonces, vamos a comenzar. Les aviso que en el video voy a usar diferentes imágenes, algunas imágenes del libro de cálculo de una variable del autor James Stewart, que es un libro que yo he utilizado bastante para dar clases, y también hice algunas otras imágenes en GeoGebra. GeoGebra es una herramienta maravillosa que les recomiendo mucho usar. Bueno, vamos a comenzar recordando qué es esto de la gráfica de una función. La gráfica de una función, pues es una curva en el plano cartesiano, que corresponde a todos los puntos de coordenadas x, f de x, donde x pues está en el dominio de la función x. Aquí, por ejemplo, si para el valor de x igual a 2, pues este punto que tiene coordenadas 2, f de 2, es decir, f de 2 es esta altura, como se indica aquí también, pues este punto está en la curva. Si nosotros, en la gráfica de la función, si hacemos eso para todos los puntos del dominio, obtenemos una curva, una gráfica que es la gráfica de la función f. Acuérdense también que en el eje x es donde vamos a ver reflejado el dominio, que son todos los números reales para los cuales está definida la función, y en el eje de las y vamos a ver reflejada, el rango o bien la imagen de la función, que es lo que nosotros usamos más bien esta notación, imagen de la función. Muy bien, pues comenzamos con lo más sencillo, la función identidad y igual a x. Ya sabemos que es esta recta, o sea, su gráfica es esta recta, que es la recta diagonal, exactamente la diagonal en el plano cartesiano. Ahora, fíjense que si a la x le ponemos diferentes exponentes enteros y positivos, lo que sucede es esto. Por ejemplo, aquí voy a poner el exponente 3, aquí a la variable x le voy a poner el exponente 2. Esta es una gráfica que ya conocemos también mucho, es esta parábola que tiene vértice en el 0, 0 y pasa por el punto 1,1 y también por el menos 1,1. Si el exponente es 4, por ejemplo, aquí observamos que el comportamiento es como de parábola, pero no sé si se alcanza a ver aquí, que tarda más, digamos que tarda más en crecer, tarda más, esta curva es distinta a esta, aunque también pasa por el punto 1,1. Observen algo interesante también, que es que las que tienen exponente impar ocupan este cuadrante y este. Tenemos, por ejemplo, aquí, esta es la básica cúbica, la quinta nuevamente tiene la misma forma, digamos, pero tarda más en llegar, digamos, el crecimiento es distinto. Para distinguir ese fenómeno, les puse aquí, digamos, en el mismo plano cartesiano, todas las gráficas de estos pequeños ejemplos. Como ya observamos, todas pasan por el punto 1,1. Las que tienen exponente par pasan por el punto menos 1,1 y las que tienen exponente impar
pasan por el punto menos 1, menos 1. Y lo que les comentaba, observen el crecimiento de cada una. Si se fijan, cuando el valor de x es menor que 1, positivo, menor que 1, las funciones, o digamos el valor de la función es más pequeño conforme más grande sea el exponente. Esta me parece que es x quinta, x cuarta, esta debe ser cúbica, cuadrada y la identidad. Ese fenómeno se invierte si la x toma un valor mayor que 1. Entonces estamos al revés, la que es el valor menor, la que está hasta abajo es la identidad, luego tenemos la parábola, x cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Las que el comportamiento aquí lo pueden observar para las que tienen exponente par y para las que tienen exponente impar de este lado del plano cartesiano. Muy bien. En general, las funciones polinomiales o polinómicas tienen esta forma. Observen que casi siempre vamos a usar a la x como variable. Aquí tenemos a la x elevada a diferentes exponentes, incluso al exponente 0, que es igual a 1, y por eso no se pone. Entonces, se le llama también un término constante. Cuando la función tiene esta forma, pues la gráfica de este tipo de funciones pues van a ser curvas de este estilo. El teorema fundamental del álgebra lo que nos dice es que la gráfica de una función polinomial o polinómica de grado n va a tener n raíces a lo más, o mejor dicho, n raíces, pero algunas de esas raíces pueden ser múltiples, cuentan varias veces. Por ejemplo, esta es una función de grado 5, los exponentes, los coeficientes que tenemos aquí son 2, menos 1 para el cúbico, 5 para el cuadrado, y si yo la grafico en GeoGebra, obtengo esta curva. Esta es la gráfica de esta función. Aquí podemos ver que tenemos solamente dos raíces, es decir, dos valores de la x para los cuales la función vale 0, por lo tanto son puntos que están sobre el eje x, y el grado mayor del exponente es 5. Entonces realmente lo que sucede es que aquí tenemos algunas de las raíces son múltiples o cuentan varias veces. Observen que aquí yo voy a graficar ahora en un momento esta función que tiene la misma fórmula, pero simplemente la recorrí, añadí un término independiente menos 2. Y el efecto de ese menos 2 es que esta gráfica pues se va a bajar un poco y por lo tanto voy a obtener más raíces. Mire, vamos a ponerle play a esto, es un video, a ver si empieza. Después de eso, lo que voy a hacer es, a ver si ahí se puede ver, ahí está. Entonces vean cómo aquí ya tenemos 3 raíces. Como el polinomio es de grado 5, también algunas de esas raíces pues son múltiples. Digamos, la forma más general de una ecuación de grado 5, o mejor dicho, una forma más típica o más canónica de una ecuación de grado 5 es esta azul que vemos con sus 5 raíces. Y en los otros dos ejemplos, lo que hice fue cambiar un poco los exponentes. Por ejemplo, aquí le damos más peso al exponente, digamos, el exponente del término con el coeficiente de la x con exponente mayor es más grande, y aquí al revés, le damos más peso a la parte lineal. Lo que quiero que observen es
pues el efecto de las gráficas en ese... Voy a poner otra vez el video. El efecto, a ver, quiero que observen el efecto de estos coeficientes en sus diferentes gráficas. Y cómo es que si le doy más valor a la parte lineal, entonces la gráfica se suaviza o se va pareciendo a una línea recta o aproximando a una línea recta. Ahora viene otra vez, esta es la primera, la azul, después muevo un poco los coeficientes, obtengo otra curva, que ya tiene menos raíces, pero sin embargo tiene diferentes zonas de crecimiento y decrecimiento, y finalmente la rosa es mucho más parecida a una línea recta. Bueno, les invito más bien a que cada uno y cada una juegue con el GeoGebra y haga diferentes experimentos para ver qué es lo que pasa, cuál es el efecto de los diferentes coeficientes en la gráfica de una función polinomial. Aquí les puse otro ejemplo. Miren, esta es la típica parábola y igual a x cuadrado, que pasa por el 1, 1, por el menos 1, 1. Aquí grafiqué, digamos, la misma parábola, pero afectada por este coeficiente 2. Y aquí le puse un coeficiente todavía más grande, 3. Aquí le puse coeficientes positivos, pero menores que 1. Si no me equivoco, aquí le puse un medio y aquí le puse un tercio. Entonces, observen el efecto. Lo grafiqué aquí también en esta, digamos, lo puse en este plano cartesiano todo junto para que vean. La parábola principal, la que pasa por el 1, 1 es esta, la del medio. La de coeficiente 2 se hizo más angosta en este sentido, es decir, como que se aplastó para acá, ¿no? Se agudizó. ¿Cuál es? La de coeficiente 2 es esta, ¿no? Esta que va por aquí. ¿Cuál es la de coeficiente 2? Pues en 1, en vez de valer 1 o valer 2, vale 3. Todavía se agudizó más. Los coeficientes menores a 1, ¿qué hacen? Más bien como que aplastan a la gráfica, pero en este sentido, ¿no? O sea, como que, bueno, no sé, cada quien lo entiende, como que se hace más abierta, ¿sí? Aquí pueden, esta es la principal. Aquí pueden ver que esta corresponde al coeficiente 1 medio y esta al coeficiente 1 tercio, está más abierta. Bueno, ustedes pueden hacer ese tipo de experimentos y jugar, cada quien con lo que le dé curiosidad en GeoGebra. Aquí tenemos otra forma, otro paquete de funciones básicas, que son las que tienen exponentes negativos. Esta es la que tiene y igual a x a la menos 1, esta es y igual a x a la menos 2, esta es y igual a x a la menos 3, aquí, es menos 4, menos 5, etc. Fíjense que esto, nosotros ya sabemos que a lo mejor las reconocen más cuando las escribimos así. Esto se puede expresar de esta manera. Y pueden hacer un análisis, pues, de las gráficas que vamos obteniendo. Aquí hay un error no sé por qué me puso este error el GeoGebra. Aquí se ve como una línea morada y roja y aquí en el 0, pero en realidad debería de ser así como aquí, que no hay nada, porque en realidad nosotros ya sabemos que el 0, el valor de x igual a 0, no pertenece al dominio de esta función, ni de esta ni de esta. Por lo tanto, el eje y, cuya ecuación es x igual a 0, es una asíntota en todos los casos, también en estos casos. Y bueno, pueden ver las diferentes formas de
de esas curvas, de esas gráficas, pueden observar que hay un fenómeno parecido al que nos pasaba antes, y es que, bueno, todas pasan por el 1, 1. Las que tienen exponente impar, tenemos que se desarrollan tanto en este cuadrante como en este. Y más aún hay una cierta simetría, es una simetría central que le decimos. Es como si reflejara para acá y luego para acá. Las que tienen exponente par tienen esta simetría muy clara con respecto al eje y además su dominio solo son los números reales positivos, ¿no? Nunca voy a obtener ningún valor negativo en esta zona del plano cuando el exponente es negativo pero par. Entonces todos estos fenómenos, todo esto lo podemos, digamos, abstraer con los siguientes conceptos. Perdón, antes de eso aquí puse la gráfica de todas juntas porque me gustaría que también observaran esto de cómo van creciendo, o en este caso decreciendo, las diferentes las gráficas correspondientes a los diferentes exponentes cuando el valor de la x es menor que 1 y cómo ese orden se invierte cuando el valor es mayor que 1. Bueno, eso lo observan ustedes también con calma, y a lo que iba es a este concepto de funciones pares e impares, que en la gráfica se observa para las funciones pares como una reflexión con respecto al eje X. Esta gráfica al eje Y, perdón, esta gráfica que ustedes tienen aquí es la gráfica de una función par. ¿Qué característica tiene esta? ¿Por qué le llamamos par? Porque es simétrica con respecto al eje Y, como la parábola, como y igual a x cuadrada, como y igual a x cuarta, como las que vimos anteriormente también, y igual a 1 sobre x cuadrada, etc. ¿Qué significa esto de que la función sea par o de esta simetría? Algebraicamente lo que significa es que si el valor de la función en un punto x siempre va a ser el mismo que si yo evalúo la función en el punto menos x. Obsérvenlo y luego si tienen dudas me preguntan en clase. ¿Cuál es esta simetría de la que hablábamos, esta simetría central, esta simetría que tienen las funciones impares? Aquí lo que tenemos es que el valor de la f de x, fíjense, este es x, este valor, esta altura es f de x. ¿Qué pasa si yo evalúo mi función? Si mi función es impar, el valor de f de x tiene que ser igual a menos el valor de f de menos x, que es, aquí yo tengo un número, aquí considero su inverso aditivo, y resulta que esta distancia es la misma que esta es la misma que esta, pero negativo. Esta es la definición de funciones pares, la definición de funciones pares, y estas propiedades se reflejan visualmente o geométricamente con este tipo de simetrías. Muy bien, vamos a resumir esto que hemos visto con esta imagen. Aquí imagínense que esta es la gráfica de mi función, cualquier función, y igual a f de x. Si yo quiero agudizarla o aplastarla, así como en este sentido, pues ¿qué hago? Multiplico todo por un c, pero acuérdense que ese c tiene que ser mayor que 1, porque si el c es menor que 1, como una fracción, ¿qué me va a pasar? Se me va a aplanar, pero para el otro lado, se me va a aplastar así. Este es el efecto de esta multiplicación. Ahora, si yo tengo una función así, y yo quiero otra que sea igual, pero en espejo con respecto al eje Y, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que encontrar la función, es decir, le antepongo un menos a la variable x. Cuando tenga la fórmula, en todos lados donde esté la x le voy a poner el menos. Para la reflexión con respecto al eje x, que es esta, aquí tengo esta y aquí se refleja,
es un poco más sencillo porque solo tengo que anteponer un menos o multiplicar, digamos, por -1 toda la fórmula, todo el valor de la función. Ahora vamos a hacer unos ejemplos para que vean cómo suceden estas cosas. Antes de los ejemplos, vamos a ver otro tipo de exponentes que nos faltan, que son los exponentes pues fraccionales. Aquí tenemos, como siempre, la identidad y igual a x, cuyo exponente es 1 sobre 1. Aquí tenemos esta de acá abajo, es raíz de x. Acuérdense que raíz de x también se escribe así, el exponente es 1/2. Y también acuérdense que aquí estamos considerando la rama positiva, porque también le podríamos poner aquí menos. Y entonces, según lo que acabamos de ver, ¿qué nos pasaría? Pues que en vez de tener esta rama, tendríamos esta, que es la misma, pero reflejada con respecto al eje X. Bueno, en este caso tenemos esta rama, es decir, el dominio de esta función solo, es los números positivos, los números reales mayores o iguales que 0, y la imagen también. Solo tenemos la gráfica en este cuadrante. Para las funciones de exponente fraccional pero impar, digamos, aquí les puse solo estos ejemplos. Esta sería la de 1/3, que es como la raíz cúbica. Vamos a tener dominio todo R e imagen o recorrido todo R también. Y si se fijan, es nuevamente esta como simetría central. Aquí, además, fíjense que esta es la inversa. Ahora vamos a hablar de la inversa. Esta es la inversa de la parábola x cuadrada, ¿se acuerdan? Esta es la inversa porque se refleja con respecto al eje x. Aquí, a la identidad y igual a x. Aquí si dibujamos la identidad y igual a x, ¿no se acuerdan que la cúbica era así? Más o menos, ¿no? A ver, otra vez. Así. Bueno, pero... Entonces, bueno, y eso responde a que la función y igual a x a la 1/3, pues es la inversa de x al cubo, porque si yo compongo esas funciones me da la identidad que es y igual a la y igual a x, que es esta. Bueno, en fin, aquí tenemos nuevamente algunos ejemplitos y observamos también pues la diferencia entre la paridad, ¿verdad? Esta, si no me equivoco, es la raíz cuarta. Ok, aquí otra vez les puse todas juntas para que observen cómo crecen, cuál es su comportamiento, cómo llegan al 1, 1, cuál es su comportamiento para valores de x menores que 1 y cómo se invierte este comportamiento para valores mayores que 1. Y el fenómeno análogo en esta parte del plano. Ok, bueno, ahora sí, los movimientos horizontal y vertical. Esto se los puse con un ejemplo. Vamos a mover esta, que es la parábola básica y igual a x cuadrado, que pasa por el 1,1 y por el menos 1,1. ¿Cómo será la ecuación o la fórmula, la expresión algebraica de una función que tenga esta gráfica? Que sea esta misma parábola, pero yo el vértice, que antes estaba en 0, 0, ahora lo quiero aquí, arriba, en el 0,2. Es decir, quiero subir 2 unidades la gráfica. ¿Cómo logro eso algebraicamente? Pues muy fácil, le pongo aquí un más 2. Para bajar, aquí se fijan, bajé 2 unidades. ¿Qué hago? Pues también sencillo. Pero fíjense, aquí hay mucha teoría escondida. Y incluso, de hecho, estos movimientos verticales pueden confundir un poco. Porque realmente lo que tenemos que hacer, o como tenemos que pensar estos movimientos, es como una compensación. Fíjense, yo creo que se entiende
o se ve más lo que está sucediendo en el fondo del asunto cuando hacemos los movimientos horizontales. Fíjense qué fórmula o qué función debo yo tener para que su ecuación, para que su gráfica, sea la misma parábola, pero con el vértice recorrido hacia el punto 2,0. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué fórmula pongo aquí? Pónganle pausa y piénsenlo un poquito. Y lo mismo aquí, ¿no? ¿Qué tengo que poner aquí para recorrer el vértice hacia la izquierda? O retroceder 2 unidades en el sentido horizontal, hacia la izquierda. Si lo piensan bien, esto es así, fíjense. Esta es la ecuación, esta es la función que corresponde a esa gráfica y esta es la ecuación que corresponde a esta otra gráfica. Ahora ustedes dirán, pero qué mal, porque a ver, aquí para subir sume 2. A ver, voy a usar otro color. Aquí para subir sume 2. Aquí para bajar reste 2. ¿Por qué aquí lo tengo al revés? ¿Por qué para irme hacia el lado derecho resto y para irme hacia el lado izquierdo sumo? Si el lado derecho es, digamos, el lado positivo del eje de las X, está al revés. Siempre me dicen eso los estudiantes, está al revés. Bueno, les invito a que piensen por qué está al revés, le pongan pausa y ustedes solitos o solitas se contesten. Ahora, una vez que ya regresaron de la pausa y de pensar, se los voy a explicar yo. Este menos 2, en realidad, este menos 2 o este más 2, en realidad es una compensación. Nosotros queremos, este es el punto 0, 0. Nosotros queremos que el 0, o mejor dicho aquí, que el 2 se comporte como el 0. La imagen del 2 quiero que sea la imagen de lo que antes era el 0. La imagen del 3, que está aquí, que va a ser 1, quiero que sea la imagen de lo que antes era el 1. La imagen del 2 quiero que sea la imagen de lo que antes era el menos 1. Es decir, este menos 2 realmente está compensando lo que yo quiero. Si quiero avanzar 8 unidades para allá, tengo que compensar en la fórmula 8 unidades con un negativo. Esa es la explicación. ¿Y por qué en el movimiento vertical está al revés? Pues porque si lo piensan, este más 2, en realidad se lo estamos restando a la otra variable, que es la y. En realidad, este menos 2, si lo colocamos del lado de la ecuación en donde está la variable y, lo que está haciendo es compensar este movimiento hacia la parte negativa. Bueno, no sé si quedó claro, lo podemos comentar después en clase. Lo importante es que esta suma o resta de números nos dan movimientos en las gráficas que resultan útiles para graficar, para entender diferentes funciones. Aquí les puse a modo de ejercicio la misma parábola y igual a x cuadrado. Quiero que muevan su vértice hacia el vértice 2,2 o hacia el punto 2, menos 2, etcétera, etcétera. La ecuación o la expresión algebraica de esa función, de estas 4 funciones, o mejor dicho, estas 4 gráficas corresponden a estas 4 ecuaciones. Entonces, ustedes determinen cuál es esta, o es esta, o es esta, cuál es cuál. También, ya que estoy dejando ejercicios, les dejo este ejercicio. Fíjense, esta y igual a raíz de x, que ya dijimos que es lo mismo que x a la 1/2, tiene esta gráfica. Reflejar con el eje x
Al reflejar con el eje X obtengo esta. ¿Cuál es? ¿Cuál de estas dos es su ecuación? Reflejar con el eje Y, obtengo esta otra. Nuevamente, ¿cuál es? Quiero que, a ver si pueden determinar cuál es cuál. Cada quien piénselo. Acuérdense, la madurez matemática viene de hacer ejercicios, de estudiar, de repasar, pero de profundizar. Hay momentos en los que hay que poner pausa y cada quien, cada uno, cada una, a su ritmo, a su tiempo, el tiempo que haga falta, reflexionar con respecto a los conceptos que estamos viendo. Entonces piénsenlo con calma, sin presión, cuál es cuál. Estos son ejercicios sencillos, pero que hacen clic en su cabeza para entender muchas otras cosas. Muy bien. Y bueno, a ver, aquí alguien me dirá, oye, pero es que no puede ser que no podemos sacarle raíz a un número negativo. Pero les digo lo que ya les he dicho en clase. ¿Quién les dice que menos x es un número negativo? Esta es una pista, de hecho, para resolver el ejercicio. Menos x puede ser un número positivo. Si el valor de x es negativo, el valor de menos x es positivo. Menos 3 menos 3 es 3, es positivo. Ya lo hemos explicado en clase. Muy bien, vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, pueden hacer ya diferentes ejercicios. Estos movimientos, estas reflexiones o estas maneras de afectar una cierta función se pueden aplicar para cualquier función. Este es un ejemplo del libro de Stuart, que les digo que yo uso bastante en otros cursos. Aquí me piden que esboce la gráfica de esta función. Entonces, ¿qué hacemos? Primero identificamos la función principal. En este caso tenemos como función principal una función exponencial de base 2. Es la función y igual a 2 elevado a la x, que, como ya saben, tiene una gráfica de esta forma. Ahora, observen que este menos 2 que antepone a esta función, lo que hace es una reflexión con el eje x. Entonces, esta curva que tenía aquí, la reflejo y obtengo esta. Ahora, ¿qué sucede con este 3? Este 3 es un movimiento con respecto al eje y. Si lo quieren pensar directamente, pues es subir 3 unidades el eje y. Es decir, esta asíntota que tenía yo antes aquí en x igual a 0, la voy a tener ahora, en y igual a 0, la voy a tener ahora en y igual a 3. Si lo quieren pensar, como les decía hace rato, este 3 en realidad está compensando a la variable x. En fin. Bueno, este tipo de ejercicios vamos a hacer. Y aquí ya le dimos pie a hacer nuestro repaso de las funciones exponenciales. Acuérdense que las funciones exponenciales tienen esta forma. Se llaman exponenciales porque la variable x está en el exponente. Ya este número a, este número puede ser cualquier número real, pues se le llama también la base. Fíjense, la función exponencial de base 1, pues es la constante 1, cuya gráfica es esta recta horizontal. Si la base es un número real mayor que 1, la función exponencial va a tener esta forma. Va a pasar por el punto 0,1, porque siempre cualquier número a elevado a la 0 me va a dar 1, pero después va a comenzar a crecer y va a comenzar a crecer muy rápido. Con respecto a ese crecimiento exponencial, ya hablaremos en otra ocasión. Por ahora quiero que observen que si el exponente, si la base a es un número real positivo, pero menor que 1, el comportamiento de la función va a ser al revés. Fíjense que esto, a ver, ¿cómo se explican que esto es una reflexión, ¿no? Si se fijan, esta gráfica es como si fuera esta reflejada. Es decir, vamos a hacer el ejemplo básico de 2. Si yo tengo base 2, ¿cuál sería
¿Cómo les enseñé que sacaríamos la expresión algebraica de una función cuya gráfica sea esta, que es esta, ¿no? La reflexión con respecto al eje Y. Pues les dije que le pusiéramos que antepusiéramos un menos, pero no a toda la función, sino a la variable, a todos los lugares donde encuentren la x. ¿Y esto qué es? Esto es esto. Que es lo mismo, bueno, que es lo mismo que esto, ¿no? Y es exactamente lo que tenemos aquí. Aquí les puse varios ejemplos en el GeoGebra. Ahí pueden identificar por colores quién es quién, diferentes bases, 2, 3, 4, y luego los inversos multiplicativos, 1/2, 1/3 y 1/4 de cada uno de estos ejemplos. Entonces, nuevamente observen que todas pasan por un mismo punto, que en este caso ya va a ser el 0,1, y cómo es el crecimiento para valores negativos y cómo este se invierte para valores positivos de la x. Y aquí, bueno, el mismo fenómeno para estas otras. Obsérvenlo con calma, pónganle pausa, cada quien a su ritmo. Muy bien, ahora me interesa hablar del número e. Ya todos a estas alturas de la vida ya conocen, de hecho, como uno de los ejemplos principales de números irracionales, siempre se mencionan a la raíz de 2, al pi y al e de la función exponencial. Pero ¿quién es este número? Muchos incluso se saben su expresión decimal o una aproximación de su expresión decimal, 2 punto tal. Entonces les voy a enseñar una manera de entender quién es este número e, o digamos una de las formas en donde emerge el número e, o se nos presenta en la vida, en las matemáticas, este número e. Fíjense, aquí tengo la gráfica de la función exponencial y igual a 2x, base 2. Y aquí tengo la de y igual a 3x, base 3. Ahora me va a interesar, por cuestiones de la vida, me va a interesar calcular la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto de la curva 0,1, que es ese punto. Y aquí también me va a interesar calcular la pendiente de la recta tangente. Algunos o algunas de ustedes ya a lo mejor les remite esto de la pendiente de la recta tangente al concepto de derivada, que es el tema que ya muy pronto vamos a abarcar, a estudiar. Entonces resulta que si yo considero aquí la recta tangente a esta curva y le saco su pendiente, me sale 0.7 más o menos. Y si yo calculo la pendiente de esta recta tangente, en este caso me sale 1.1 más o menos. Pues resulta que nos interesa, de todas las funciones exponenciales, acuérdense que esto está así, ¿no? Aquí está la de 2, luego la de 3, crece más rápido, pero va así, ¿no? Pero entre 2 y 3 habrá muchas que vayan así en medio, ¿no? Ay, no me salió. Por aquí en medio. Bueno. Bueno, pues alguna de ellas debería de tener, ¿a poco no? Piénsenlo. La pendiente de la tangente igual a 1. Nos interesa... miren, aquí estaba el dibujo, qué boba. ¿Sí? Entre la del base 2 y base 3, debe de haber una con una base, no sabemos cuál, que tenga la propiedad de que la pendiente de la tangente sea 1. ¿Por qué queremos eso? Ya verán, pronto lo veremos. Nos es muy importante. Va a tener propiedades muy interesantes con respecto a la derivada. Bueno, pues resulta, ese numerito debe de existir. Claro, que ya hubiera sido padre o no sé, que fuera un número racional, pero no es racional, así es la vida. Ese número que satisface esa propiedad es un número irracional
y le pusimos de nombre E. Bueno, ese es el número E. Ahora sí, acuérdense que hablamos en clase de la función inversa. ¿Y quién era la función inversa? Pues si yo tengo una función f, la función inversa era una función tal que si yo la componía, le poníamos así, f a la menos 1, a la inversa. Si yo la componía con f, de cualquier manera, en cualquiera de los dos sentidos, pues eso me iba a dar la identidad. Y luego dijimos, además tiene una propiedad genial eso, geométrica o visual, que es exactamente la reflexión con respecto a la diagonal, que es la identidad, ¿no? La gráfica de la función identidad y igual a x. En este cuadrito que tienen aquí, tienen una prueba visual o una ayuda para la prueba, una justificación visual de por qué la función exponencial satisface esto de la simetría en la gráfica. No se los quiero explicar, quiero que ustedes lo observen las pistas, los detalles que hay en ese dibujo, para ver si con esas ayudas, con esas ideas, con esos hints, pueden explicar por qué la gráfica de la función inversa satisface ser la simétrica con respecto a esta diagonal. ¿Sale? Muy bien. ¿Por qué recordé la función inversa? Pues porque resulta que nos falta estudiar, para ir acabando este resumen de funciones, este catálogo de funciones básicas, nos falta estudiar las funciones logarítmicas, que son las inversas de las exponenciales. Es decir, si yo aquí tengo una función exponencial con una base a, y a es un número mayor que 1, por eso tiene esta forma y no la otra, pues ¿quién va a ser la inversa? Va a ser esta, que es la reflexión con respecto al eje y igual a la diagonal y igual a x. Estas funciones logarítmicas, pues para cada base, pues tiene su inversa, ¿no? Por lo general se pone el logaritmo en base a de x. Fíjense que aquí también, como que a veces los profesores o las profesoras, pues vamos muy rápido, o en general, ¿no? La gente que ya comprendió, que ya asimiló estos conceptos, de pronto va muy rápido. Ah, sí, la función logaritmo en base a de x es y, pues es la y tal que a la a la elevas a la y y te da la x que era la otra. Entonces, como que a veces hasta produce angustia que la gente entienda, o parece que entiende también. Y a veces uno o una necesita más tiempo para asimilar los conceptos con más calma, con más lentitud. Entonces, nuevamente, pongan pausa y tomen cada uno y cada una el tiempo que necesiten. ¿Qué significa ser la inversa de una exponencial? Si en mi función, aquí en esta, si mi función original, la y, depende de la x, pero la x está en un exponente, por ejemplo, un ejemplo claro, 2, en la típica, 2 a la x. Para cada x, yo voy a encontrar un valor de y, pero ahora yo lo quiero al revés. Para cada x, pues encuentro el valor de y, que es 2 a la x. Pero ahora yo quiero al revés. Si yo te doy un punto aquí, que es decir, es esta altura, yo quiero saber, y sé cuál es la base, yo quiero saber de dónde provienes. Esa es la función logarítmica y eso está explicado aquí. Y, que depende de x, es aquel valor que si yo elevo la está indicada aquí, la base, elevo a la ese valor y, me da x. Reflexionenlo cada quien en su intimidad, al ritmo que cada uno o cada una requiera. Y bueno, de todas esas funciones logarítmicas con todas las bases reales, pues hay una que es la más importante por lo que ya dijimos, porque e
el número irracional e, es muy importante. Y a esa le vamos a dar un nombre especial. Entonces, en vez de decir logaritmo en base e, vamos a decir logaritmo natural. Con ese vamos a trabajar mucho en esta clase, en cálculo, con el logaritmo natural y con la función exponencial en base e. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, sí. Les pido por favor que repasen las leyes de los exponentes, que son las mismas pero al revés que las leyes de los logaritmos. Todo esto lo tienen que recordar, asimilar, tener fresco para diferentes ejercicios que vamos a hacer. Se los pongo ahí, pero ya no lo explico. Vamos a hablar mejor. Bueno, ya hicimos un repaso de todas estas funciones básicas, las funciones polinomiales. Ya vimos con mucha calma el efecto de los exponentes, de los coeficientes en todos los diferentes casos. La función exponencial, la función logarítmica, funciones pares, impares, las diferentes simetrías. Pero realmente en cálculo y en el mundo y en las aplicaciones y en la tecnología y así, vamos a trabajar con funciones algebraicas, es decir, que tengan expresiones así, pues más complejas. Y tenemos que aprender a analizarlas. Por ejemplo, aquí hay un cociente de polinomios. Y ahí también, ahí sabemos, hay algunas cosas que ya aprendimos a hacer, que es, por ejemplo, el dominio, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues veo cuáles son los valores prohibidos. Pues son el -2 y el 2, porque no puedo dividir entre 0. Entonces ahí voy a tener asíntotas. Pero luego, pues tenemos que aprender a deducir cómo sé que tiene este comportamiento esta función. Ay, mira, parece una carita triste. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, pues yo les invito a que jueguen con el GeoGebra y hagan ejemplos y vean diferentes gráficas y pónganse a jugar así literalmente, ¿no? ¿Cómo lograré sacar esta gráfica? ¿O qué le pasa a esta gráfica si la afecto de esta manera? Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Cosas raras. Esta por ejemplo, es interesante. ¿Cuál es su dominio? Pues esto de aquí arriba, esto de aquí adentro, tiene que ser un número positivo. Entonces la x tiene que ser tal, pues que el x al cuadrado sea más grande que 25, porque todavía le voy a restar 25 y yo nada más puedo tener cosas positivas ahí. Entonces pueden ver que el dominio aquí pues está en 2 pedazos. Pueden ver que la imagen es solo positiva, porque aquí tengo una raíz cuarta. Pueden ver que es par, es decir, es una función simétrica con respecto al eje Y y más cosas, ¿no? Hay funciones muy raras. ¿Y qué le pasa a esta función, por ejemplo, si la multiplico aquí por una x? Pues le ponen el GeoGebra, a ver qué pasa. A ver qué pasa aquí, ¿no? Fíjense, la básica esta de raíz de x era como así. Y luego más 3, pues la muevo, ¿no? Pero y luego esta x, miren lo que me hizo. Entonces, pues eso, es experiencia y práctica y un poquito de meditación o profundización acerca de los conocimientos que ya van adquiriendo. Para acabar este videito, ya nada más me falta hablarles de la función valor absoluto. Acuérdense, esta función es muy sencilla, les saca mucho de onda porque es muy sencilla, pero es muy poderosa también. Acuérdense que les puse este meme para que nunca más se confundan de que el valor absoluto de menos x es x. No, la función valor absoluto es así, tal cual. A ver, ¿quién es la función? Pues tengo que poner aquí una fórmula. Bueno, pues esa fórmula resulta que está expresada en 2 pedazos. Eso se llama esa función está definida por pedazos. Esto se puede hacer, ¿por qué no? Pues resulta que la función tiene un valor para x positivos y otro valor para x negativos. De hecho, tiene el valor x, como si fuera la identidad, para x positivos y menos x para los x negativos. ¿Sale? Vamos a ver cómo es la gráfica de esta función. Les puse aquí.
De hecho, vamos a irlo construyendo poco a poco. La función identidad y igual a x tiene esa gráfica. Si la multiplico por menos, me aparece esa otra gráfica, que si se fijan es reflejar tanto con el eje x como con el eje y, ¿verdad? ¿Y cuál sería el valor absoluto? La función valor absoluto es tomar la x, la identidad, para los valores positivos. Pero vamos a tomar la menos x, a considerar la y igual a menos x para los valores negativos. Entonces, ¿qué me queda? Me queda este pico. Ese pico, ese triángulo, es la gráfica de la función valor absoluto. Y más interesante aún, resulta preguntarse, a ver, ¿cuál será el efecto? Aquí les puse el mismo polinomio de grado 5. Aquí tengo solo 3 raíces, es decir, tengo algunas raíces múltiples. Esta azul es la gráfica de este polinomio. ¿Cuál será la gráfica de la función valor absoluto de ese polinomio? Nuevamente, por favor, pongan pausa al video y piensen y hagan sus propuestas con calma, sin prisa. ¿Cuál será la gráfica? Ahora se las voy a poner. Resulta que esa gráfica, a ver, piensen en la definición. Me dice, si lo de aquí adentro es positivo, se queda igual, ahí está. Digamos que en todo, si el polinomio es positivo, se queda igual. Pero si lo de aquí adentro es negativo, es decir, en estos casos, ¿qué pasa? Le tengo que cambiar el signo, lo tengo que obligar a ser positivo. Entonces, ¿cómo quedará la gráfica? Se los pongo en un momento. Pues así. ¿Sí lo ven? Al de regreso, otra vez. ¿Sale? Y entonces a cualquier función que le saquen el valor absoluto le va a pasar eso. Todo lo que estaba abajo, para arriba. Todo lo que estaba abajo, para arriba. ¿Sale? Bueno, ahora sí, ya con esto acabo este video. Nada más quería ponerles esta. No sé si se acuerdan que la estábamos haciendo en clase, pero ya no la acabamos de graficar. Y quedó un poco así como ambiguo, como un poco nos quedó duda, porque dijimos, estábamos trabajando con esta función y igual a 1 sobre 1 menos x, cuya gráfica es esta verde, que sí, que efectivamente detectamos que tiene esta recta, x igual a 1 como asíntota, y tiene la forma básica de esta, que es la que corresponde a 1 sobre x, menos 1 sobre x, negativo. Acuérdense, la otra básica es así, pero es negativo, es reflejo con el eje x. Bueno, yo me entiendo. Entonces, dijimos, bueno, calculamos de manera algebraica, despejando, la función inversa y nos dio esta, y igual a 1 menos 1 entre x. Y dijimos, híjole, ¿cómo va a ser que tiene la misma forma, solamente que está movida una unidad hacia arriba? Esta tiene una asíntota aquí, la roja. ¿Y cómo va a ser que resulte ser la inversa? Tiene que ser la reflejada con respecto al eje x, como que ya no nos dio tiempo de graficarla. Pues observen, efectivamente, qué interesante. Aquí les puse todo, la identidad y las dos gráficas. Como esta rama de la inversa es la reflejada de esta rama de la original, que es verde, y esta rama de la original, que es verde, se refleja con esta rama de la inversa, que es roja. Bueno, con esto acabo el video y recuerden que falta que les envíe un video más donde vamos a estudiar o repasar funciones trigonométricas y funciones hiperbólicas también. Hasta pronto. Chao.